Doctor Kobayashi, buen día. Hola Richie, ¿cómo estás? Con sueño. Años, sí, pero muy temprano. ¿Qué tema va a tratar, Doc? Ya sabes, pero de siempre, más campos visuales. Ah, ya, está bien. Pero ya hoy día sí ya es lo último. Ya es para ver lo del Octopus, nada más para que lo conozcan, nomás tengan como referencia más o menos cómo es y algunas cositas últimas que han habido en campimetría en los últimos años. Que no es mucho en realidad porque es casi lo mismo. Ah, qué bueno. Así acabamos con una actualización. Sí, ya ahora sí, ya con esto ya acabamos. Ya, Doc. Buen día, doctora Vilés. Buen día, doctora Quiroz. Buenos días a Hola, ¿cómo está? todos. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Buen día, Doctor, doctor buenos días. Kobayashi. Buenos Buen día, días. ¿qué tal? Doctora Quiroz, Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Hola ¿Qué tal? Armando. Hola, Hola. buenos días. Buen Jorge, ¿qué día, tal? doctora Quiroz. Jorge, esta es ya la última charla de campo visual. Sí, ya, ahora sí acabamos, doctor. Ya no tengo nada más que decir de campo visual, ya no sé más. Allá, está Ya bien. lo Buenos Buenos días días, a todos. Armando. Hola, ¿qué tal? Doctor Armando. Doctor Conde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, vamos de inmediato con el desarrollo de la información y lo que les tenemos que contar es un caso indignante, porque pese a tener contundentes heridas. Falta que entren algunos residentes, ¿no? Jorge. Sí, sí, doctor. Les voy a pasar la voz. Yo, Ricardo, yo creo que ya pueden comenzar, ¿no? Si no, lo presentas el... Ya, ya, doctor, está bien. ¿Ya? Eh, Buenos días con todos. Doctora Vilés, doctor Cauti, doctor Conde, doctora Quiroz, doctor Contreras. El día de hoy, el doctor Kobayashi, fellow de glaucoma, nos va a platicar sobre la sexta parte del tema de campo visual. Adelante, doctor Kobayashi. Gracias, Ricardo. Buenos días con todos. Entonces, sí, hoy día, como le mencionaba el doctor Cauti, ya es lo último de campo visual de lo que he estado revisando, que básicamente son los últimos avances que he encontrado en lo que es campo visual, ya que ciertamente el campo visual, desde la estrategia CITA, que salió más o menos a finales de los años 90, no ha tenido muchas modificaciones.
hasta el año más o menos 2017, en el que presentaron pues una nueva estrategia, que era en teoría una estrategia que venía a reemplazar al CITA-FAS. Era una estrategia que era ligeramente más rápida de realizar que el CITA-FAS y en teoría tenía la misma precisión y exactitud que esta. Y sí, como se veían en algunos estudios que ya se han venido realizando desde el 2017, por ejemplo este de 2019, sí evidenciaban que definitivamente esta nueva estrategia llamada CITA-FASTER, por ser más rápida que el FAS, era pues más o menos 30% más veloz que el CITA-FAS que conocemos y 50% más veloz que el CITA estándar. Además que también se podía utilizar en cualquier avance de la enfermedad, tanto en los glaucomas leves, moderados como avanzados. Se vio en los estudios que en realidad sí, comparándolo con el CITA-FASTER, que era el nuevo, con el CITA-FAS, que era con el que debían compararlo porque era el que venía a reemplazar, sí eran estadísticamente iguales en realidad, tanto en desviación media, en BFI, en puntos menores al 5% o 1%, tanto en las gráficas de desviación total como en la desviación del patrón, eran exactamente igual. Con el CITA estándar sí había obviamente una diferencia notable, tal y como la hay entre el CITA estándar y el CITA-FAS, ¿no? Pero con el CITA, entre el FASTER y el FAS al menos, que era lo que venía a reemplazar, sí se veían que eran estadísticamente iguales. Donde sí encontraron una pequeña diferencia es en la variabilidad que tenía el CITA-FASTER en relación al CITA-FAS cuando se evaluaban pues umbrales, digamos, que estaban entre los 20 decibeles y 5 decibeles. Es decir, para pacientes con glaucomas de moderados a avanzados, pues el CITA-FASTER presentaba mucha variabilidad que era significativa en relación al CITA-FAS que ya conocíamos. Bueno, esta nueva estrategia viene integrado obviamente en el nuevo campo visual, en el Humphrey Field Analyzer Tree, que es el último que está. ¿Y por qué es que es más rápido este CITA-FASTER? Pues es que hicieron algunas modificaciones en el algoritmo que tenían, modificaron 7 parámetros básicamente de lo que era el CITA-FAS para hacerlo un poco más rápido. Para empezar, ya no empezaba en 25 decibeles en todos los pacientes como lo hacía el CITA-FAS, sino que empezaba en unos decibeles según ya ajustado a la edad, ya que sabemos que a mayor edad los decibeles tienden a ser menores en relación a pacientes más jóvenes que tienden a tener pues sensibilidades con mayores decibeles. Entonces empezaba ya de frente de acuerdo a la edad, eso le ahorraba un poco de tiempo. Los puntos primarios, uno en cada cuadrante, que normalmente el CITA-FAS los testeaba 2 veces, este solo lo testea una vez. La distribución normal que seguía el CITA-FAS estaba basada en los registros del umbral completo, que era el quien se dio la posta. En este caso, el CITA-FASTER toma ya la distribución normal del CITA, no del umbral, lo cual lo hace también un poco más rápido. Normalmente el CITA-FAS, los puntos sin respuesta los testeaba 2 veces, para estar seguro de que no había respuesta. El CITA-FASTER solo los testea una vez. Después, los falsos negativos en el CITA-FASTER fueron abolidos. Ya no se hacen estímulos para buscar falsos negativos, a diferencia de lo que sí hacía el CITA-FAS. Por lo que ya les mencioné antes que los falsos negativos en realidad en pacientes con glaucomas ya moderados o avanzados siempre tienden a salir altos. Y no significa que el paciente no haya estado colaborando con el examen, sino propio de su misma enfermedad, pues tienden a tener valores más altos, por lo cual el CITA-FASTER ya no lo considera. Sí se puede activar definitivamente la opción, pero por default, normalmente el CITA-FASTER pues no los tiene activado. Después, el CITA-FAS lo que hacía también era estudiar los puntos de fijación, ¿no? Mandaba estímulos a la mancha ciega para poder ver si el paciente estaba fijando o no. Eso ya no lo hace el CITA-FASTER. El CITA-FASTER no pierde tiempo mandando estímulos a la mancha ciega. Lo que te tienes que guiar para ver si el paciente realmente estaba fijando o no, pues es nada más viendo ya el gaze tracker. Y por último, el CITA-FAS lo que hacía era, después de cada estímulo no visto, hacía una pausa de 300 milisegundos. Esto ya no lo hace el CITA-FASTER, obvia esta pausa. Entonces, haciendo estas 7 modificaciones en el algoritmo, lograron tener una reducción significativa en el tiempo de realización de la prueba, pero no así en su exactitud y precisión, pero comparada, como les vuelvo a decir, con el CITA-FAS, no con el CITA estándar. Con el CITA estándar sí todavía hay una diferencia considerable en lo que respecta a exactitud y precisión. Entonces, esta prueba CITA-FASTER, que está ya en los últimos equipos de Humphrey, más o menos en promedio dura de 2 minutos a 3 minutos y medio. Es bastante más rápido, como se dan cuenta, del CITA-FAS que nosotros conocemos, que oscila más o menos entre los 3 y 5 minutos, o mucho más rápido que el CITA estándar, que oscila entre los 5 minutos a un poco más de 7 minutos. Este es el reporte que arroja el CITA-FASTER, es exactamente igual a lo que ya conocemos. La única diferencia es que en estrategia pues van a ver que dice CITA-FASTER,
y en donde vean acá pues los errores falsos negativos lo van a ver como apagado. Las pérdidas de fijación también siempre van a estar en cero, tienen que guiarse únicamente, como les menciono, del gaze track para estar seguros de que su paciente pues ha estado fijando realmente la mirada. Otro cambio en la estrategia que hubo fue que crearon otra que se llama el 24-2C, que también lo usa en la modalidad de cita faster, no lo usa ni en cita fast ni cita estándar. Este 24-2C lo que hacía era incorporar 10 puntos más para evaluación dentro de los 10 grados centrales. Normalmente los 10 grados centrales en el 24-2 traían 12 puntos, más 10 puntos extras que los colocaron en esta disposición para tratar de encontrar defectos en la región macular de forma más temprana, le harían un total de 22 puntos. Definitivamente 22 puntos en 10 grados no se comparan a una prueba 10-2 que tiene 68 puntos, ¿no? Pero sí se vieron en estudios que realmente para screening al menos sí era comparable el cita faster 22C con el 10-2. Como seguimiento, sí, como le digo, definitivamente el 10-2 siempre va a ser más preciso porque los puntos también están separados de forma más pequeña y tiene mucho más cantidad de puntos. Pero para como a manera de screening y no tener que pedir a un paciente al que recién le estás testeando un 10-2 y un 24-2 al mismo tiempo, este 24-2C cita faster sí resultaba pues útil para estos pacientes. Además que a pesar de agregar 10 puntos más en la región central, pues la velocidad de realización todavía era mayor a la que tenía el CitaFast. Un CitaFaster 24-2C, más o menos su tiempo de realización varía entre los 2 minutos y medio a los 4 minutos y medio, ¿no? Todavía es más rápido de lo que nosotros conocemos al CitaFast normal. Entonces, ¿es una buena prueba a manera de screening? Sí. ¿Ofrece más ventajas que el 24-2 CitaFaster normal? Yo creo que sí, ¿no? Y es una prueba de screening, al menos, sí sería la más útil, ya que ahorra bastante tiempo, se podrían realizar más exámenes, que en realidad fue la razón por la que menciona, se creó este tipo de prueba, para poder realizar más exámenes a más pacientes en el tiempo. Pero recuerden que igual, al final, para hacer seguimientos, la más precisa sigue siendo todavía el CITA estándar. Lo otro bueno es que estas dos estrategias nuevas, tanto la cita faster como la faster 24-2C, se pueden acoplar normalmente al programa de seguimiento que ya veníamos usando con los demás pacientes, ¿no? Con el GPA se puede agregar sin ningún problema, no tienes que crear una nueva base de datos, digamos, para nuevos seguimientos, se acoplan, no hay ningún problema y puedes seguir haciendo tu seguimiento de los pacientes para ver progresiones. Lo otro también, que no es un cambio en el campo visual en realidad, pero que sí es un avance en lo que respecta para evaluación de glaucoma, es la integración de todos los sistemas, tanto de tomografía, de coherencia óptica, campo visual y cámara retinal, en lo que la Casa 6, que es quien posee obviamente los tres equipos, llamó Forum Glaucoma Workplace. Lo que hace es integrar básicamente los resultados de tanto del campo visual como de la tomografía de coherencia óptica, para que te dé, digamos, la correlación, estructura, función de una forma más fácil. O sea, lo que nosotros las semanas pasadas vimos de saber en qué parte del nervio debería estar, digamos, el defecto para que corresponda con el defecto campimétrico, acá te lo hace más sencillo, ya te lo ubica. Por ejemplo, acá tenemos una tomografía de capa de fibras nerviosas, vemos que hay una disminución más marcada en la región temporal inferior que en la superior, lo cual se debería reflejar en el campo visual, y acá te lo coloca, ¿no? Te coloca dónde deberías encontrar el problema en el campo visual para que se correlacione con estos defectos estructurales. Debería ser la parte más roja, obviamente la parte de más lesión que se corresponde a esta zona, y en la parte inferior también lo que se correspondería al defecto superior que encuentra en la capa de fibra. Y lo sobrepone, obviamente, lo que te encuentras en tu campo visual con lo de tu tomografía, y tiene que haber, obviamente, la correspondencia para que ya digas que tiene una correspondencia de estructura con función. Lo mismo puede hacer con el 10-2, igualito. Te hace pues un mapeo de lo que vendría a ser la capa de células ganglionares y te lo ubica en donde debería haber el defecto campimétrico y tienes que ver la correlación. Esto ciertamente no parecería tan significativo, tan importante, ya que en realidad uno lo puede hacer también mentalmente, sabiendo cómo es que van las fibras nerviosas y cómo se distribuyen. Lo que sí me parece más importante de este Glaucoma Forum Workplace es en realidad su sistema de progresión, su sistema de seguimiento, donde sí puede incorporar tanto los campos visuales en su análisis de evento, que ya conocemos de la vez pasada, en donde los triángulos blancos pues representan
un cambio significativo en la sensibilidad de esos puntos en una ocasión. Los triángulos blancos con negros son cambios ya en 2 ocasiones, y los triángulos totalmente negros son cambios en 3 ocasiones, ¿no? Entonces te los coloca de forma secuencial, y puedes ver también de forma secuencial cómo ha ido avanzando la tomografía de coherencia óptica, tanto en la capa de fibras nerviosas como en el complejo de células ganglionares, para que puedas ir viendo de forma simultánea cómo va la progresión del mismo. También, debido a que integra la cámara retinal, vas a poder ver la evolución del nervio óptico, los cambios que puedan haber en los vasos, o los cambios que puedan haber en la copa también. Y además puedes ver, obviamente, los análisis de tendencia que ya conocimos, tanto del BFI, como de también la tendencia en la disminución de capa de fibras nerviosas. Acá también, cuando uno lo cambia, puede ver la desviación media, puede ver también pues cómo va el grosor de las células ganglionares. O sea, es un sistema de análisis de progresión muy, pero muy completo, que esto se ve directamente en la computadora. Te facilita mucho las cosas a la hora de tener que estar comparando pues un examen con el otro, para poder ver si hay progresión del paciente. Esto en realidad sí, del sistema de integración, sí me parece bastante importante. Lo otro que también vi la vez pasada es este tipo de perimetría fundoscópica. Esto sí es totalmente diferente al Humphrey, es un tipo de tecnología diferente, no lo viene a reemplazar en realidad, es simplemente una ayuda más que tenemos para evaluar ciertos pacientes con determinadas características que tengan glaucoma. Este equipo lo que hace, tiene una cámara confocal que va a mandar estímulos directamente a cada punto de la retina. Esto también se llama microperimetría, que en retina también lo conocen bastante bien, porque inicialmente sus prototipos fueron para problemas retinales. Lo que hace esto de acá, como les digo, a diferencia del Humphrey, que manda estímulos a una pantalla que está al frente y tú los miras de forma indirecta, esto no, esto de acá estimula directamente cada punto de la retina que quiere estimular, por lo cual no requiere que el paciente tenga una fijación, digamos, muy considerable. Puede el paciente no fijar muy bien, puede no tener una muy buena agudeza visual para fijar, puede ser un paciente un poco distraído, que mueve el ojo mucho, pero debido a su sistema de gaze track, pues el mismo equipo puede seguir hasta cierto punto los movimientos del ojo y puede estimular directamente cada punto en la retina que quiere realmente estimular, que es la ventaja de este tipo de equipo. Esto viene ya del 2017 que se realizó, se han hecho algunos estudios que han visto que en realidad la sensibilidad y especificidad comparada al Humphrey es muy parecida, casi la misma. Donde sí está la diferencia, como les digo, es en la variabilidad. Debido a que este examen no requiere de tanta fijación ni atención del paciente para realizarlo, pues la variabilidad es mucho menor cuando comparamos este equipo, por ejemplo el Compass, que se llama, con el Humphrey. Su variabilidad es menor, se reduce bastante. Es de ahí donde está su principal ventaja de este tipo de perímetro. Esto de acá te va a imprimir un reporte de este tipo, donde vas a ver la cabeza del nervio óptico, vas a ver el mapeo, obviamente, de todos los puntos que se han testeado. Te va a dar una gráfica, una escala de grises, como las que conocemos, te va a dar una gráfica de desviación total para ver defectos difusos, y una gráfica de desviación patrón para ver defectos localizados. Te va a dar las mismas gráficas de puntos que ya conocemos, menor al 0.5%, menor al 2%, menor al 5%. Te va a dar un análisis de clúster también, para que más o menos te puedas guiar qué paquete de fibras nerviosas es la que está más comprometida. Tiene también su desviación media, desviación estándar del patrón. Esto de acá no usa el mismo algoritmo CITA que usa el Humphrey, usa un algoritmo diferente que se llama CES, y por ende su forma cómo estadificar el glaucoma, cómo ver la clasificación de la severidad, no lo hace a través del Jodas-Parrish-Anderson, lo hace a través de este de acá, que es el Glaucoma Staging System 2, en donde va a poder ubicar según sus valores que encuentre en la desviación media y en la desviación de estándar del patrón, haciendo una correlación entre los valores de desviación media y desviación estándar del patrón, donde coincidan ambos puntos, pues ve la severidad del glaucoma. Si cae, por ejemplo, dentro de este arco, sería un estadio 1 para ellos. Si cae en este arco el punto, sería un estadio 2, en este estadio 3, en este acá estadio 4, y si cae en esta parte acá sería un estadio 5. Aparte que si cae por debajo de esta línea, se consideran que son defectos localizados. Si caen por encima de esta línea, en esta zona de acá, se consideran defectos generalizados o difusos, y cuando un punto cae entre las dos, se considera que es un defecto localizado y difuso al mismo tiempo, ¿no? Este es el tipo de resultado que entrega. Como le digo, la principal ventaja de este equipo es en aquellos pacientes que tienen muchos problemas para fijar.
ya sea porque tengan una fijación excéntrica, o sean muy desatentos, o tengan alguna lesión en la mácula de repente que no les permita fijar, o de repente su agudeza visual no es muy buena, pues esto les ayuda bastante. Por ejemplo, acá ven la diferencia entre el resultado del campo visual de un paciente que obviamente no tiene una buena fijación, con ya el resultado que le entrega el COMPAS, en la cual no necesita una fijación, digamos, tan precisa del paciente, cómo cambia totalmente el campo visual del mismo. Igual acá, ¿no? Básicamente es para pacientes que tienen muy mala fijación, que pueden encontrar escotomas que a veces les cause dudas, que pareciera que un paracentral, por ejemplo, pero ya haciendo el examen con el equipo del COMPAS, pues se dan cuenta que en realidad no tienen ningún tipo de efecto a nivel del campo visual. Tiene también un sistema de progresión no tan sofisticado como de repente tiene el Humphrey, nada más te da una línea basal, una línea de seguimiento de tu último examen, y también te da una pequeña curva de lo que vendría a ser la desviación media para ver la caída que tiene ya de decibeles por año. Eso es lo que había visto, cosas, digamos, más o menos novedosas en relación a lo que sería campimetría. Ahora, también ya para terminar, les quiero hacer un pequeño resumen de lo que es el Octopus. Si bien es cierto, de repente no lo han visto mucho, yo personalmente tampoco no he tenido mucha experiencia con el Octopus, pero al menos es interesante saber, conocer algunas diferencias para que si en algún momento se topan con este tipo de pruebas, más o menos sepan también qué diferencias hay con el Humphrey y cómo interpretarlas. Lo primero que tienen que saber del Octopus es que maneja una intensidad luminosa diferente a la que maneja el Humphrey. Mientras que el Humphrey, su máxima intensidad luminosa es de 10.000 apostiles, el Octopus, bueno, este de acá es 4.000, es de la versión anterior, que es el Octopus 300, el último Octopus, el 900, sé que maneja ya 6.000 apostiles. Igual, al ser una menor cantidad de intensidad luminosa que, digamos, el equipo tiene, los resultados en decibeles siempre van a ser distintos. Mientras un 0 decibeles en el Humphrey equivale a ver 10.000 apostiles, un 0 decibel en el Octopus equivale a ver solo 4.000 o 6.000, ¿no? Depende del modelo del Octopus. Por ende, siempre no se pueden comparar ambos resultados en ese sentido, ¿no? Un 0 decibel no es igual en el otro lado, o un 10 decibel nunca va a ser igual en el Humphrey que en el Octopus. Siempre va a haber una diferencia porque sus bases de luminosidad son distintas. Manejan patrones en realidad parecidos. El Humphrey ya sabemos que maneja patrones 24-2, 30-2. El Octopus también igual 24-2, 30-2, pero el Octopus también, al menos la última versión, tiene un patrón que lo llama patrón G, que es un patrón más enfocado al glaucoma, que ya lo vamos a ver más adelante. Mientras en el Humphrey nosotros estamos acostumbrados a ver pues, los algoritmos CITA, en las estrategias CITA-FAS o CITA estándar, ellos también tienen un algoritmo distinto que lo conocen como TOP, que vendría a ser el equivalente al CITA-FAS, y el Dynamic, que vendría a ser el equivalente pues, al CITA estándar. También tienen patrones maculares de 10-2, igual como los tiene el Humphrey. Este de acá es el patrón G que les mencionaba que tiene el Octopus. Como se dan cuenta, la distribución de sus puntos es distinta, y es una distribución de puntos que más o menos van siguiendo la capa de fibras. Es una distribución de puntos que, si se dan cuenta, predominan pues, en la parte nasal. En la parte temporal casi no tiene muchos puntos, ya que, como sabemos, la mayoría de defectos campimétricos glaucomátodos son en la región nasal. Y también agrupan mayor cantidad de puntos en la región central, dentro de los 10 grados centrales. O sea que esto podría ser más o menos un equivalente a lo que vendría a ser el 24-12, ¿no? Pero, como se dan cuenta, sí, la distribución es totalmente distinta, no es una distribución, digamos, homogénea como las tiene el Humphrey. Este es el patrón que normalmente van a encontrar en el Octopus. Algunas diferencias, pues normalmente acá arriba vienen los datos del paciente, la edad. Lo que nosotros vemos normalmente acá como índices de confiabilidad, ver la refracción del paciente, ver la pupila del paciente, ellos lo tienen en la parte de acá inferior. Ya de ahí vamos a ver más adelante esto. Lo que nosotros vemos como una escala de grises, ellos también lo ven, pero es una escala en realidad de colores, donde cada color representa un porcentaje de pérdida, ¿no? Los colores más negros obviamente son pérdidas más pronunciadas, y los colores según la escala que ustedes ven acá, pues se dan cuenta que mientras más claro es que hay menos pérdida de la sensibilidad en dichos lugares. Nosotros manejamos en esta zona de acá, ¿no?, la escala de valores que se obtienen en el paciente, ellos lo manejan en el lado contrario, a la derecha. Lo que nosotros conocemos acá, que son las desviaciones totales, tanto numéricas como en probabilidades, ellos lo tienen también en la misma posición, pero lo ponen con otro nombre, comparison y probabilities. Pero vendrían a ser la representación de lo mismo, ¿no? Es para ver defectos difusos.
Lo que nosotros conocemos como desviación del patrón, desviación del modelo, ellos también lo tienen en esta zona también, en la misma ubicación, pero lo conocen como corrected comparison y corrected probabilities. Pero vendría a representar lo mismo, es un análisis estadístico para buscar defectos localizados. Lo que nosotros conocemos como prueba de mi campo de glaucoma, ellos lo tienen sí acá como una curva, que es una curva de defecto, curva de Bebby, que más adelante les voy a explicar cómo es que tienen que interpretarlo, pero vendría a ser la representación en realidad de lo que es la prueba de mi campo de glaucoma. Nuestros índices globales que tenemos nosotros en esta parte de acá, la desviación media, la desviación estándar del patrón, ellos lo tienen en esta parte inferior de acá, con otros nombres que son raíz cuadrada de pérdida de la varianza, que equivaldría a la desviación estándar del patrón, y MD, que dice acá, vendría a ser lo mismo que la desviación media, pero ellos lo llaman defecto medio. Entonces, una diferencia, entonces, como le dije, el nombre normalmente está acá arriba, y encontramos en la parte de acá inferior los demás datos del estudio. Una diferencia es que acá nosotros conocemos que tenemos, ¿no?, pérdidas de fijación, falsos positivos, falsos negativos. Acá no lo vamos a encontrar con ese nombre. Para empezar, acá no hay pérdidas de fijación, o sea, ni busquen pérdidas de fijación, no hay gauge track tampoco acá en el Octopus, porque el Octopus normalmente tiene un sistema de control de fijación, en la cual si el paciente pierde la fijación, la prueba se detiene, a diferencia del Humphrey, que si el paciente pierde la fijación, la máquina lo registra, pero continúa. En el Octopus no, en el Octopus si hay pérdida de fijación, en teoría se detiene y tiene que volver a empezar. Por eso es que ya que siempre se va a estar deteniendo cada vez que hay pérdida de fijación, no tiene sentido que lo cuenten, no lo van a encontrar en ningún lado. Lo que nosotros conocemos como falsos positivos y falsos negativos, lo van a ver ustedes acá, en lo que dice Cash Trials. Las que tienen signo positivo son pues lo que nosotros conocemos como falsos positivos, y es la misma representación. Si es un paciente que ha estado presionando mucho el botón, ¿no? Ha estado presionado por gusto, lo que conocemos como happy trigger. Y los que tienen el signo negativo, pues son los falsos negativos, que es la misma representación de lo que tenemos en Humphrey. Son pacientes que sí ven el estímulo, pero que no presionan el botón. Nosotros normalmente en el Humphrey vemos porcentajes. Ellos también lo tienen, pero aparte del porcentaje también te ponen la fracción, para que te puedas guiar un poco más. ¿Ya? Entonces, este primer dato importante, búsquenlo como Cash Trials, si es que quieren ver los índices de confiabilidad, y pérdidas de fijación, pues no van a encontrar en el Octopus. Ya cuando vemos la gráfica de valores netos del paciente que ha obtenido, son igual, la misma gráfica, como les digo, no son iguales. Así ustedes vean que acá dice 24, acá 24, no representan la misma sensibilidad, por lo que les vuelvo a mencionar que manejan escalas de luminiscencia distintas. Acá 30, 30, no son los mismos, diferente en diferente. La escala de grises, como les mencioné, esta ya es conocida por nosotros, ellas manejan una escala, pero con una serie de colores distintos a los grises, ¿no?, que se tienen que guiar según acá la leyenda, van viendo qué porcentaje de pérdida de sensibilidad tienen según el color. Normalmente en negros es que es una pérdida mayor, y los blancos es que tienen menos pérdida. Lo que nosotros conocemos como las gráficas de desviación total, ellos lo conocen como comparison, y acá sí hay una diferencia importante. Nosotros normalmente en la desviación total, ustedes saben que lo que hace el sistema es una diferencia entre el valor que tiene el paciente, que ha hallado en la sensibilidad del paciente, menos la sensibilidad teórica que debería tener un paciente sano de la misma edad. Entonces, normalmente ese valor en un paciente con glaucoma o un paciente con disminución de la sensibilidad sale negativo. Nosotros estamos acostumbrados a ver valores negativos en la gráfica de desviación total. En el comparison hace la misma resta, pero lo hace al revés. O sea, pone primero el valor teórico que debería tener un paciente normal para la edad y le resta la sensibilidad que ha encontrado en el paciente. Entonces, generalmente estos valores son positivos, es el signo inverso. Obviamente, para los que estamos acostumbrados a ver negativo nos puede causar un poco de confusión, pero es la misma resta, solo que al revés. Y después van a ver que acá hay muchos puntos. Normalmente el equipo, el Octopus, nada más te va a poner valores en donde ha encontrado una diferencia mayor de 5 decibeles con relación a su base de datos. Cuando la base de datos y lo que tiene el paciente en el examen, la diferencia no es mayor de 5 decibeles, la máquina lo pone como un punto. Lo hace a manera de ayuda para que no te distraigas viendo valores que de repente están dentro de la variabilidad normal de la prueba, y solo te va a poner valores más altos, que son los que realmente considera importante. Entonces, si ven puntos, es que en teoría no hay una diferencia muy significativa entre el valor obtenido y el valor de referencia, y que los valores acá son positivos.
Mientras más positivo el valor, 20, por ejemplo, que ven acá, 23, 19, qué sé yo, significa que esa zona está peor, la sensibilidad ahí es menor. Después tenemos lo que nosotros conocemos como la gráfica de desviación del patrón, acá lo conocen como corrected comparison, es semejante a la anterior, va a poner puntos en los lugares en donde no hay una diferencia muy significativa, y también los valores acá tienden a ser, son positivos en realidad, no es que tengan a ser, son positivos porque la diferencia, como les digo, es contraria. En las gráficas ya de probabilidades, en realidad es prácticamente lo mismo, manejan las mismas digamos, leyendas que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Los cuadrados totalmente negros son pacientes que tienen menos del 0.5% de probabilidad de que sean normales. Este color más tenue es la posibilidad menor a 1%, menor de 2%, menor a 5%, ¿no? En este caso sí es exactamente igual como lo conocemos, no vamos a tener ningún problema. Ya con los índices globales, como les digo, lo que nosotros conocemos como desviación media, ellos lo conocen como MDE también, pero lo conocen como defecto medio. Y obviamente nuestra desviación media siempre es negativa porque sale en base a la gráfica de desviación total. Como de ellos su defecto medio sale en base también a su gráfica de esta de comparison, que son números positivos, pues su defecto medio va a salir positivo. Significa exactamente lo mismo, solo que el signo es opuesto, ¿no? Lo que nosotros conocemos como desviación estándar del patrón, ellos lo conocen como raíz cuadrada de pérdida de la varianza. El significado es el mismo exactamente, significa que a mayor número en la desviación estándar del patrón o mayor número en la raíz cuadrada de pérdida de la varianza, pues el defecto es más localizado. No es que sea más profundo, es simplemente que está más localizado, es un defecto más circunscrito. A eso se refiere. Es la misma representación en realidad. En la prueba de mi campo de glaucoma, como les dije, su equivalente en el octopus es la curva de defecto, que ahorita les voy a explicar cómo funciona. El BFI que tenemos nosotros en el campo visual, acá sí no lo tiene, y no tiene nada parecido en realidad al BFI, que te pueda decir qué porcentaje de campo residual le queda. Bueno, los errores falsos positivos, falsos negativos, como ya les mencioné, ellos lo tienen en la parte de acá inferior, y lo tienen nada más con un signo positivo o un signo negativo, ¿no? Y lo llaman respuestas falsas positivas o respuestas falsas negativas, no lo llaman errores falsos positivos como estamos acostumbrados en el Humphrey. Ya, entonces, de repente una de las cosas que, como les digo, le causa más confusión es la curva del defecto. ¿Qué es lo que hace esta curva? Lo que hace es agrupa todos los valores en orden descendente, o sea, agarra la gráfica de comparison y todos los valores que ha encontrado los va poniendo en orden. Obviamente de los que tienen mejor sensibilidad a los que tienen peor sensibilidad. Como les dije acá, puede causar un poco de confusión, pero los números mayores positivos son los que tienen peor sensibilidad. Entonces los agrupa todos en orden decreciente y crea pues una línea en torno a ellos. Tiene aparte también acá, en estas barras de acá, lo que consideran sus parámetros de normalidad, que estarían entre el 5% y 95%. Entonces, una línea que cae normalmente dentro de su barra de normalidad son los que están bien. Los que caen por debajo de esta son los que tienen algún tipo de defecto. ¿Cómo se entiende? Entonces miren acá, un paciente normal debe estar su línea, como le digo, su curva de defecto debe estar en el centro casi, dentro de lo que ellos consideran su base de normalidad entre el 5 y 95. Si ustedes ven que la curva del defecto está por debajo de la curva del 95, lo ven por debajo, pero que sigue el mismo patrón, si se dan cuenta esta curva en realidad sigue el mismo patrón que esta, es casi paralela. Si sigue el mismo patrón y solo está por debajo, se considera que tiene un defecto difuso. ¿Cómo lo podría ser? Pues una catarata. Si ustedes ven que la curva inicialmente está dentro de la normalidad, pero luego hace una caída abrupta, esto se considera que es un defecto localizado, porque inicialmente pues los valores han estado todos parejos y de repente de un momento a otro caen. Y si ven que su curva todo el tiempo ha estado por debajo de la normalidad y en determinado momento cae más, se considera que es un defecto local y difuso al mismo tiempo. Entonces tienen que acostumbrarse a ver este tipo de gráficas y una vez que se acostumbran, pues a simple vista que lo vean, se van a dar cuenta qué tipo de defecto es el que tienen. Entonces, haciendo una correlación con la prueba de mi campo de glaucoma, la prueba de mi campo de glaucoma sabemos que tiene 5 diferentes resultados, dentro de límites normales, que equivaldría a una curva de defecto, como le digo, dentro de su patrón de normalidad, que estaría acá. Cuando nosotros tenemos una prueba de mi campo de glaucoma borderline, sería lo mismo, sería la misma distribución, pero estaría ya en la línea inferior.
Esto sería un borderline, si se dan cuenta, ya no está en el centro, sino está en la parte inferior. Cuando nosotros tenemos un resultado fuera de límites normales, esto equivaldría a un defecto localizado, es decir, que la curva inicialmente va a estar dentro de la normalidad y luego va a tener una caída abrupta. Ustedes ven esta imagen, tienen que entenderlo como un defecto fuera de límites normales. Lo que nosotros conocemos como reducción de la sensibilidad generalizada, que es un defecto difuso, van a tener pues la gráfica que ya les mencioné antes, van a tener una gráfica paralela, casi semejante a la normalidad, pero por debajo de esta. Esto sería lo equivalente a reducción generalizada de la sensibilidad. Y lo que nosotros tenemos como resultado en la prueba de mi campo de glaucoma de sensibilidad anormalmente alta, en este caso pues van a ver que la gráfica empieza mucho más arriba de lo que vendría a ser la gráfica de normalidad, ¿no? Que son los happy trigger. Entonces esta prueba de curvas, como le digo, representan a la prueba de mi campo. De repente para nosotros es más fácil, obviamente, porque ya nos estamos acostumbrados a los nombres, pero acá es cuestión ya de acostumbrarse a conocer las gráficas y apenas se ven, pues lo pueden reconocer. Aparte, obviamente, esta gráfica nos puede también indicar otras cosas, ¿no? No solamente los 5 parámetros que hay en la prueba de mi campo de glaucoma, pueden ver glaucomas avanzados cuando toda la curva está muy deprimida, pueden ver, como ya dije, difusos localizados, defectos difusos y localizados, perdón, cuando la curva inicialmente está siempre por debajo de la normalidad, pero inicialmente paralela y luego con una caída. Defectos como las semianopsias, por ejemplo, bitemporales, van a ver que está dentro de la normalidad inicialmente y acá va a ser una caída totalmente abrupta. O las cuadrantanopsias también las pueden ver como que está dentro de la normalidad, las 3/4 partes del examen, y en la cuarta parte ya tienen una caída muy abrupta de la sensibilidad, ¿no? Entonces, así es como tienen que interpretar esta curvita de defecto. Un agregado que tiene al menos los últimos Octopus es que te dan este tipo de análisis, que es el análisis de clúster y el análisis polar. El análisis de clúster lo que hace es agrupar pues, los puntos que encuentran en el campo visual según paquetes de fibras nerviosas que normalmente llegarían al nervio óptico, ¿no? Y te dice más o menos qué paquete de fibras nerviosas estaría siendo el más afectado. Obviamente te das cuenta que los más afectados son los que tienen colores más grises, más tirando hacia el negro, y los que tienen menos problemas de sensibilidad son los que son colores más claros. Y lo otro es el análisis polar. El análisis polar que te envía el Octopus, lo que te dice es más o menos dónde buscar el defecto en el nervio óptico en base a tu campo visual. Es una ayuda para que sepas dónde buscar y no tengas que pensar si es en la parte superior, inferior, más al meridiano vertical, más al meridiano horizontal. Te va a llegar una gráfica así, donde esta parte del centro representa el nervio, esta es su parte inferior, superior, temporal y nasal, y te van a llegar múltiples líneas rojas así. ¿Qué significa? Donde veas las líneas rojas más largas, significan que los defectos en estos lugares son más pronunciados y que deberías buscarlo en esta zona, ¿no? Por ejemplo, si te llega un resultado como este, tendrías que buscar en tu nervio óptico un notch o un signo de Hoy de repente en la zona temporal inferior, más tirando hacia la parte al meridiano vertical, ¿no? O sea, te orienta más o menos hacia dónde debería estar tu defecto para que tengas una correspondencia estructural y funcional. Con lo que respecta a su sistema de seguimiento, de progresión, manejan diferentes esquemas de análisis de tendencia, ven el defecto medio para que vean la progresión, cómo está cayendo, y te envía también pues una curva de progresión, un ratio de progresión. En este caso, por ejemplo, ven que tiene una caída de 1.9 decibeles por año. Nosotros ya vimos en el Humphrey que manejamos el BFI, ¿no? Para ver la tendencia. Ellos manejan acá la desviación media, lo hacen por decibeles por año, no lo hacen como el BFI en porcentajes por año, y bueno, de repente alguna otra diferencia es que no te da la gráfica de proyección de cuánto más o menos sería la pérdida a lo largo del tiempo, como si lo hacía el BFI, ¿no? Que en 5 años te daba una idea de cuánto iba a perder. Acá no te lo da, tienes que imaginártelo. También pues hay gráfica de tendencia para lo que es la raíz cuadrada de pérdida de la varianza, para ver si los defectos difusos están progresando o si los defectos localizados son los que están progresando, ¿no? Las cataratas, por ejemplo, deberían darte una progresión acá solamente en el defecto difuso. El glaucoma debería darte una progresión nada más acá en el defecto localizado. También puedes hacer análisis de progresión en base al análisis de clúster, donde te va a poner una flechita dependiendo si hay progresión en qué grupo de fibras nerviosas. E igual en el análisis polar, ¿no? Te va a indicar en qué sitio del nervio óptico es donde está ocurriendo la progresión en base al resultado del campo visual que has obtenido.
Entonces acá está la comparación, como les decía, el campo visual Humphrey pues te da este tipo de análisis de tendencia con el BFI, donde ves la edad del paciente, la edad que tiene, a qué edad va a tener una disminución del BFI en base a la proyección que está haciendo en 5 años. Esto no te lo da el Octopus, nada más te dice en base al defecto medio cuál es la progresión que está teniendo. Este tipo de análisis para ver progresión de los defectos difusos no hay en el Humphrey. Este análisis polar tampoco no hay en el Humphrey, no lo conocemos. Los análisis de clúster tampoco no hay en el Humphrey, ¿no? Ni tampoco estos análisis de tendencia para ver defectos localizados o para ver la raíz cuadrada de la pérdida de la varianza, no hay. Lo que sí tiene el Humphrey, que ya conocemos, son los análisis de evento, ¿no? Para ver en punto por punto dónde es que está habiendo progresión. Esto de acá, por ejemplo, no lo tiene el Octopus, ¿no? Son diferencias y ya es cuestión de gusto de cada quien, cuál prefieran o cuál consideren más importante a la hora de hacer su seguimiento, pero es una diferencia que van a encontrar. Por último, en base a lo que el Humphrey tiene, digamos, de equipamiento distinto al, del Octopus, creo que tienen diferencia al Humphrey, pues ellos evaluar el campo visual. Primero, tienen que ver obviamente siempre los datos del paciente, el nombre, la edad, ver si el campo visual es confiable, obviamente viendo los falsos positivos, falsos negativos, ver si el defecto es difuso, una catarata, por ejemplo, ellos mencionan que la forma más práctica de ver los defectos difusos es viendo directamente la curva del defecto, que ya les enseñé cómo se tiene que interpretar. Ver luego si los defectos son significativos o borderline. Para esto tienes que utilizar normalmente pues tus gráficas de probabilidades o probabilidades corregidas para ver los puntos si están por debajo del 0.5, 1%, 2%. Ver la profundidad del defecto, viendo ya sea la escala de grises o las gráficas de comparison también. Posteriormente, luego de evaluar esto, me recomiendan pasar ya al análisis de clúster para poder ver qué paquete de fibras nerviosas es la que está siendo más afectada, ver después ya en qué lugar del nervio óptico estaría estando la lesión a través del análisis polar, y por último evaluar la severidad del glaucoma viendo el defecto medio. Entonces, primero, como le digo, siempre ver el nombre del paciente, ver los datos propios del examen, qué tipo de examen se realizó, los falsos negativos, falsos positivos, la refracción del paciente. Luego ver si el campo visual es un campo visual fiable, ¿no? O sea, y para esto recomiendan, como digo, ver las gráficas de grises. Tienen que ver si el paciente ha tenido pues, un efecto de aprendizaje, o sea, que conforme va haciendo más pruebas, por ejemplo, la prueba va saliendo mejor, o si de repente ven en la escala de grises que a veces aparecen defectos localizados, en otras pruebas ya no aparece, después vuelve a aparecer pero por otro lado. Esta es una prueba, por ejemplo, que no es confiable. Pruebas que constantemente aparecen más difusas unas que la otra. Menciona que te puede ayudar a ver directamente la escala de grises para más o menos tener una idea qué tan bien está realizando la prueba el paciente. Es lo que ellos recomiendan, ¿no? Recomiendan también que te puede ayudar la escala de grises para ver si hay excesos de falsos positivos, cuando hay mucha diferencia entre un campo visual y otro. Lo mismo para ver si hay excesos de falsos negativos, digamos a primera vista, ¿no? Porque lo cierto es que para ver estos valores tienes que fijarte en los cache trial que están en la parte inferior, pero a primera vista refieren que también te puede ayudar el ver directamente la escala de grises. Para ver si los defectos son difusos, también la escala de grises te puede ayudar. A simple vista puedes ver que acá pues todo el campo visual está más o menos con una disminución de la sensibilidad, a diferencia de los defectos localizados que se dan cuenta que se circunscriben a una cierta parte del campo, ¿no? Ya sabemos defectos difusos, pues pueden ser opacidad de cristalino, opacidad de córnea, opacidades vítreas, y localizados, lo más conocido que tenemos, pues el glaucoma, pueden ser también degeneraciones maculares, hemianopsias, etc. También nos puede ayudar para ver los defectos difusos o localizados, como ya saben, la curva del defecto. Los defectos difusos siempre van a estar toda la curva por debajo, siguiendo la misma disposición casi que las líneas de normalidad. Y los defectos locales ya saben que son curvas que caen abruptamente, más o menos a la mitad o las 3/4 partes de la curva. Acá también más ejemplos de cómo se pueden ayudar viendo simplemente las escalas de grises o las curvas para ver si el defecto está progresando en, digamos, desde el punto de vista difuso local, ¿no? Por ejemplo, si se da cuenta acá, este paciente de acá inicialmente empezó su curva más o menos al 50%, con una pequeña caída, obviamente, que indica que tiene un defecto localizado.
pero en el tiempo van viendo que, si bien es cierto, el defecto localizado persiste, pero como va, la curva ya no está en 50%, sino en la parte inferior, lo cual significa que está progresando el defecto difuso, más que el defecto localizado. O sea, puede ser que esté progresando más su catarata, tal y como lo ven también en la gráfica de grises. Y acá se dan cuenta que ya el componente difuso está más abajo todavía de lo que estaba en los dos anteriores, ¿no? Se pueden guiar, mencionan así, directamente viendo las escalas de grises y la curva de Bevis para tener una, digamos, una idea rápida de cómo está el problema en el campo visual. Para ver si el defecto es un defecto local, digamos, borderline o significativo, ellos se refieren que tienes que ver directamente ya los puntos que encuentras en las gráficas de probabilidades. Obviamente ya saben que los cuadrados más oscuros, que están por debajo del 0.5%, son los que tienen los defectos, digamos, más profundos. Hay una pérdida de sensibilidad más significativa en estos puntos y es lo que tienes que ver. Pero no olviden que el encontrar también este tipo de dibujo, que es P por debajo del 5%, no significa que esté bien. Son pacientes que ya son potencialmente, tienen una disminución potencialmente anormal en dichas zonas. O sea, tampoco lo tomen como que no tuvieran nada. Ver bien, ubicar bien que los puntos sigan una configuración propia de glaucoma. O sea, el tener puntos aislados por cualquier lado no significa de que sean representativos de glaucoma. Siempre tienen que buscar cierto patrón, ¿no? Ya les expliqué, tienen que buscar la unión de por lo menos 3 puntos que estén por debajo del 5% y que sean un patrón característico. Este, por ejemplo, pues, podría ser un escotoma paracentral inferior. Esta zona también es otro paracentral. O sea, siempre tienen que buscar que tenga un patrón característico y ver la, digamos, profundidad del defecto en base al color de los cuadrados. Ahora, también mencionan que para ver progresión de enfermedad, en estos casos, o qué tan profundo es el defecto, no solamente se basen en los puntos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, todo este cuadrante, que sería el nasal superior, ven que todos los puntos ya están por debajo del 0.5%, o sea, son los cuadrados más negros. Entonces, si evalúas en el tiempo solamente viendo las gráficas de probabilidades, vas a ver que siempre está igual, porque ya no puede ponerse más negro, digamos, ya llegó a su piso, a su efecto piso, por así decirlo, haciendo una analogía con el OCT. Pero si se dan cuenta, en la escala de grises, se dan cuenta cómo la zona nasal superior sí está progresando. Se está volviendo el defecto cada vez más oscuro y se está haciendo más grande. Solo que debido a que ya no hay más comparación acá, pues siempre va a marcar lo mismo y no significa de que en ese lugar no esté progresando la enfermedad. Sí puede progresar. Entonces, siempre ayúdense también de la escala de grises. Mencionan cuando ya no puedan, pues, ver más esta parte. Lo otro, para ver también la profundidad en sí del defecto, tienen que ver, pues, los valores crudos tal cuales son, ¿no? Recuerden que en el Octopus, los valores positivos más altos que encuentran en el comparison son los peores, son los más deprimidos. Después ya seguían del análisis de clúster para que vean qué grupo de fibras nerviosas es la que está teniendo la mayor disminución de la sensibilidad, ¿no? Seguían en base a esto que es el promedio de la sensibilidad en esa zona, y también les ayuda el color, obviamente, que los colores más oscuros son los colores que van a tener mayor pérdida de sensibilidad. Una vez que ya vieron también el análisis de clúster, vean el análisis polar. Como les mencioné, el análisis polar lo que hace es, de cada uno de los puntos que ha estudiado el campo visual, va a crear, pues, una línea de unión a donde estaría llegando esa capa de fibras al nervio. Por ejemplo, este punto que estudió en el cuadrante nasal superior de este ojo, ¿dónde debería estar llegando las fibras nerviosas al nervio? Debería estar llegando en esta zona de acá, pues, ¿no? En la temporal inferior. Entonces crea una línea. ¿Qué tan larga es la línea? Va a ser en base a qué tan profunda es la depresión del defecto. Y al final te va a dar esto de acá, que es lo que ya vimos, que es el análisis polar, ¿no? Te va a indicar en qué zona del nervio óptico es donde debe estar la mayor pérdida de fibras nerviosas. Mientras más largas son las rayas, significa que en esas zonas el defecto es más profundo y por ende la pérdida de fibras nerviosas en esa zona debe ser mayor, para que se ubiquen. Y ya por último tienen que ver la severidad del glaucoma. La severidad, pues, lo ven en base al defecto medio. Ellos recomiendan seguir los mismos patrones que seguimos en el Jodas-Parrish-Anderson. O sea, si encuentran de 0 a 6 decibeles en el defecto medio, considérenlo inicial, de 6 a 12 moderado y mayor de 12, considérenlo ya avanzado. Pero lo cierto es que el Jodas-Parrish-Anderson no fue hecho para esto, fue hecho para el Humphrey. Lo que sí está estandarizado
para poder usarlo en el Octopus es el glaucoma Staging System 2, que es lo mismo que vimos que tenía la perimetría fundoscópica del COMPAS. Esto de acá sirve tanto para el Humphrey como para el Octopus o incluso, como le dije, para el otro tipo de perimetría. Ya les expliqué, simplemente tienen que ver el efecto medio, ven la pérdida de la varianza, buscan cuál es el valor en cada uno y lo unen. Y donde caiga el punto de unión entre la pérdida de la varianza y el defecto medio, pues ahí van a ubicar si está en estadio 1 la enfermedad. Ellos lo clasifican en 5 estadios, ¿no? Si está en estadio 1, estadio 2, estadio 3 en esta zona, estadio 4, estadio 5, pueden ser borderline si caen en esta zona de acá, o puede ser que no tengan ningún tipo de estadio cuando caen en esta zona todavía más superior. Y cuando los puntos caen, como les mencioné, por debajo de esta línea, en esta especie de triángulo, pues son defectos localizados. Cuando caen en la parte superior son defectos generalizados. Y los que caen en medio de los dos son defectos difusos y localizados. Obviamente tendría que tener esta gráfica ya ustedes aparte para poder hacerlo, porque sí es necesario hacer el cruce con la gráfica en la mano, ¿no? No lo pueden hacer mentalmente. Bueno, ya eso era todo ya lo que le quería traer sobre el Octopus en resumen, como para que tengan una idea de qué diferencias tenemos con el Humphrey, por si alguna vez lo ven, no estén tan confundidos con este examen. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctor Kobayashi. Felicitaciones por su brillante exposición. A Gracias, Ricardo. continuación, una serie de preguntas, comentarios por parte de los maestros. Felicitarlo a Jorge por su edición siempre tan buena. Aprovechar nomás que esta justo la gráfica que nos muestra es una gráfica de Brusini, fue quien introdujo hace muchos años realmente, pero ha ido cobrando vigencia. Y claro, una de las ventajas también es que, como dijo Jorge, se puede utilizar tanto para Humphrey y Octopus, usando los índices globales. La única diferencia es que en el Octopus, me parece, en la parte superior se le cambia el signo negativo y con eso ya les encaja. Simplemente es buscar dónde está cada uno de esos índices globales y van a buscar dónde se cruzan y ahí está el punto donde van a estadificar al paciente. Eso era una cosa que quería comentar. Luego, otra cosa que ya lo acaba de decir, que si bien es cierto, hay cosas que no tiene el Humphrey, perdón, el Octopus, que sí lo tiene el Humphrey, de igual forma también ocurre del otro lado, ¿no? Como ahorita justo lo acaba de mencionar, ¿no? El análisis de clúster, se me fue, que sí, que tiene el Octopus. Pero en conclusión la idea es conocer toda esta información y a la hora de interpretar el campo visual, realmente eso sí es lo mismo. O sea, a la hora de interpretarlos, debemos de tener en cuenta que un campo visual usualmente nos presenta sus resultados en un lugar diferente a la gráfica o con un signo diferente, pero es cuestión de nosotros que tengamos claro esto para poder hacer la interpretación. Es como siempre le digo yo, aprender a manejar un carro nos permite manejar cualquier carro, cualquier marca de carro. Aprender a interpretar un campo visual, usualmente crecemos interpretando Humphrey, conociendo cómo es que nos presentan en forma diferente los otros campos visuales. Nosotros estamos en capacidad de poder interpretar cualquier campo visual. ¿Qué otra cosa? Están hablando tanto que ya se me olvidaron las cosas que iba a comentar. A ver, hasta ahí mi comentario, y si me acuerdo vuelvo a comentar. Gracias, Gustavo. No, felicitaciones, Jorge, ¿no? Nos has hecho una revisión muy extensa de campos visuales en todas estas charlas, ¿no? Y yo quería, más que todo, para recordar, ¿no? Que el examen de campo visual no solo es un examen de las vías anteriores al quiasma, ¿no? Sino con el campo visual vamos a evaluar toda la vía visual, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? Para estar atentos a cualquier defecto, tanto prequiasmático como retroquiasmático que nos pudiera
hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces eso es importante. En cuanto al octopus, a mí me gusta a veces el octopus porque tiene los clústeres, ¿no? Los clústeres a veces te hace un análisis de la sensibilidad en las zonas que se te pueden pasar desapercibidas, ¿no? Como dijiste, entonces te da a veces una ayuda. Y lo otro es que tiene el G1, TOC G1 evalúa la parte central, ¿no? Que eso es, a veces es importante, ¿no? Tener una evaluación de la zona de fijación, ¿no? De los 10 grados centrales, ¿no? No sé qué nos puedes comentar sobre eso, Jorge. Sí, claro, como le mencionaba, ¿no, doctor? En ese sentido sí es importante porque he hecho algunas modificaciones del Octopus con respecto al Humphrey para justamente poder evaluar mejor la parte macular que ya hemos visto, como les mencioné en otros estudios, que se suele afectar bastante no solo en los glaucomas terminales, sino también en los glaucomas iniciales. Así que sí, son estudios en realidad, son bien semejantes, como dice el doctor Avilés, los dos se pueden interpretar de la misma manera, los dos son de bastante ayuda, ya es cuestión de acostumbrarse de repente más a uno que a otro, pero sí, conociendo al menos el Humphrey, sí van a poder interpretar el octopus, sabiendo las pequeñas diferencias que hay para que no se confundan, ¿no? Con los signos sobre todo. De repente a alguno le podría causar un poco de confusión, pero ya le digo que es lo mismo, solo que con el signo pues invertido. Gracias, Jorge. Hola, hola, buen día. Yo quiero hacer un comentario muy bien. Te felicito, Jorge, por tu exposición. Gracias, doctora. Nos estimulas. Bien. Yo quería hacer un comentario sobre el microperímetro. Este nuevo aparato es excelente para nosotros, me refiero a quienes manejamos ambliopía, porque es más amigable para los niños y porque tiene un sistema de seguimiento, como bien lo has dicho, que hace que los pacientes que tienen un problema de fijación, ¿no?, nos grafique cuál es la situación real y cómo van avanzando en el tratamiento. Me explico. Nosotros ahora normalmente lo que hacemos es seguir, hacer el estudio de la fóvea mediante el visuscopio, ¿no? Pero claro, ese es un estudio subjetivo. No podemos hacer una comparación en el tiempo tan exacta como lo hace el microperímetro, ¿no? Adicionalmente, como ustedes saben, cuando hay una intorsión por parálisis del cuarto nervio, también nosotros hacemos esa evaluación subjetiva con el visuscopio. Acá no, acá lo podemos graficar fácilmente esa intorsión. Adicionalmente, sirve, claro, para los campos visuales de pacientes que asocian glaucoma, porque como ya vimos en el paciente que presentamos en la sesión del departamento, cuando hay ambliopía y hay glaucoma, pues podría haber alguna dificultad considerando que en el OCT las fibras aumentan en lugar de disminuir. Entonces el campo visual con el microperímetro es excelente para ayudarnos a definir este tipo de situaciones en los pacientes ambliopes adultos. Eso quería comentarles. Gracias. Gracias, doctora. Jorge, hasta donde tengo entendido, campo visuales, tomógrafos, todos están realizados con bases normativas para pacientes mayores de 18 años, por eso siempre en los pacientes pediátricos eso es inexacto. No sé si en esto que has revisado de COMPAS refiere a algo de si exista base normativa para pacientes pediátricos. Ay, no, no, doctora, no he revisado, no encontré. Toda información Es siempre de adultos. en pacientes menores de 18 años debe tomarse con mucha cautela porque recuerden que eso está realizado en bases normativas para poblaciones o grupos etarios mayores, de tal forma que la información que salga puede sobreestimarse el resultado. Así que quería comentar que habría que tomar en cuenta, si bien es cierto, alguna información nos va a dar y algo podemos tener, hay que considerar de que no debemos de interpretar como que ese es el resultado del paciente. Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Avilés, exactamente. Para lo que nos sirve
es para los pacientes ambliopes con glaucoma, pero que son adultos, ¿no? En los que el campo visual que no es el microperímetro, nos dan una alteración del campo visual por la ambliopía, por la falta de fijación, por la alteración en la sensibilidad propia de la ambliopía en el adulto, en el paciente adulto, ¿no? Entonces, con el microperímetro, estos factores se salvan, mejoran el estudio de estos factores. Eso es lo que quería aportar, ¿no? En los pacientes adultos que tienen glaucoma y que, como sabemos, se ha visto que la OCT, a diferencia de lo que podríamos esperar, pues aún presentan un aumento de las fibras nerviosas, ¿no? Eso es lo que quería decirles. Gracias. Ok, gracias, doctora. Lo que pasa es que al principio, como mencionó y dijo que nuestros pacientitos, quizás los residentes podrían tener alguna confusión, por eso queríamos aclarar. Excelente, muchas gracias por su comentario. Doctor Kobayashi, yo tengo una pregunta. Es una pregunta práctica en realidad, no tanto de la parte teórica. Es algo muy simple y no sé si en algún momento de repente en nuestra práctica privada se pueda dar, ¿no? Mi pregunta es, por ejemplo, si usted, bueno, es bien sabido que el seguimiento a estos pacientes se le debe realizar con el mismo examen, ¿no? Ajá. Que no debe cambiarse o virar uno o comparar imágenes, incluso en el mismo sistema, en el mismo Octopus o en el mismo Humphrey, con otras estrategias, ¿no? Pero mi pregunta es, si a usted en su consulta le llega un paciente que se ha estado haciendo seguimiento con Octopus, y el paciente quiere, pues, continuar su evaluación con usted, ¿usted le solicitaría un Humphrey? Porque es lo que tuviera a la mano, si es que no tuviera a la mano un Octopus. O sea que si el paciente ya viene con seguimiento de Octopus de tiempo, ¿te refieres? Porque Ajá, y viene tiene años con el Octopus. si viene ya de años con el Octopus, ya le seguiría con el Octopus nomás, ¿no? De preferencia se dice seguirle con el mismo equipo, pienso yo. Claro que podrías crearle una nueva base en base al Humphrey si es que tienes mucha más, digamos, te sientes mucho más cómodo con el Humphrey, podrías crearle una nueva base a partir de donde tú le estás viendo. Pero yo creo que lo más recomendable sería seguirle en realidad con el mismo equipo si es que ya tiene toda una base de años detrás, ¿no? Si ya tiene una base de seguimiento detrás, de repente sería preferible seguirle con el mismo. Yo personalmente no me haría tanto problema por seguirle con el Octopus, ¿eh? Pero claro, si alguien se siente más cómodo con el Humphrey, de repente sí podría empezarle ya, como quien dice, de cero con Humphrey y hacerle todo con Humphrey, ¿no? Ok, gracias. Sí, eso es una pregunta interesante, Ricky, porque muchas veces, o perdón, pocas veces tenemos, a ver, en la práctica privada casi nunca tiene dos tipos de perímetros, Humphrey y Octopus. Y en los hospitales, en algunos hospitales solamente grandes o referentes tienen los dos como para poder hacer lo correcto, ¿no? Lo correcto es hacer el seguimiento con el mismo perímetro. Lo mismo pasa en las tomografías. Pero en la práctica no siempre es posible. A ver, que yo sepa, el INO sé que tiene ambos. Me parece, no estoy seguro que lo AISA también tiene ambos. Y de allí no sé que otro hospital tenga ambos. Nosotros, por ejemplo, siendo un hospital grande, referencia, cuarto nivel, tenemos solo uno. Entonces, como tú preguntas, en la práctica sí, es difícil poder conseguirlo. Y, bueno, puedo explicar, en mi caso, en la práctica privada, a mí lo que me queda es hacer lo que ha hecho Jorge, ¿no? Si es que un paciente que tiene, por ejemplo, su seguro o algo, yo hago que seguir los campos visuales con el campo visual, pero al paciente le cuesta pues atenderse a un lugar e ir para hacerse un examen a otro lugar. Entonces, lo que uno tiene que hacer muchas veces es ese examen, hacerle su basal y seguirlo a partir de ese tiempo con el nuevo, ¿no? Pero me parece muy pertinente tu pregunta. Ya nos demostró Jorge de que
La sensibilidad no es exactamente, la luminosidad no es exactamente la misma en ambos perímetros, ¿no? Pero todo esto nos sirve para poder nosotros poner un poco de nuestro arte, un poco de nuestra interpretación y saber en qué momento cambiar las cosas, hacer un seguimiento con un perímetro que, si el paciente va a estar contigo, a partir de ahí puedes tú pedir uno nuevo y empezar de cero, teniendo como un backup o un respaldo lo que el anterior te traiga, ¿no? Anteriormente traiga. Me parece muy, muy, muy interesante tu pregunta, Ricardo. Y eso debe quedar claro al auditorio de residentes. Gracias, doctora Avilés. Sí, justamente también lo pensé porque, bueno, el paciente que ya se ha estado haciendo exámenes con el Octopus, pues ya, como usted dice, ¿no? Ya aprendió a manejar el carro, entonces cuando le hagan un Humphrey, lo más probable es que también sea confiable, ¿no? Entonces se podría empezar con un Humphrey. Pero bueno, sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, cuando yo hacía mi fellow, teníamos eso, ¿no? Venía un paciente y dependiendo del campo visual que él traía, yo iba a un campo visual Humphrey. El otro barra me decía, ya, ¿qué opinión de control? Entonces tenía que yo escribir, obviamente, campo visual Humphrey, porque podían hacerle un Octopus o viceversa. Y eso es interesante, bonito, excelente, pero cuando tienes, pues, ambos campos, cuando no lo tienes, ya tienes que acomodártelo de la mejor forma para el paciente, ¿no? Claro. Claro, nosotros en la red, Gustavo, tenemos Humphrey, ¿no? En Grau creo hay Humphrey, pero había otro por ahí, un policlínico que le compraron Octopus, uno, ¿no? Entonces, eh, a veces eso, ¿no? Lidera que todos tengan Humphrey para que todos sean iguales, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? A veces eh, uniformizar los equipos, ¿no? En la red. Sí, 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 por supuesto. A veces también para las personas, o sea, conociendo, teniendo claro estos datos, estos conceptos, y sobre todo, a ver, ¿qué nos diferencia a nosotros, oftalmólogos, de otro tipo de personal de salud oftalmológica? Que nosotros en los campos visuales tenemos que conocerlos, son los índices globales. Y con ello, y el resto de información, nosotros llegamos a un diagnóstico y tomamos una decisión y hacemos una planificación. Cuando uno ignora qué es y cómo se interpreta un índice global, uno de los índices globales, bueno, o los índices globales, uno hace interpretación sobre la escala de gris y la escala de colores, que no es lo correcto. Entonces, si nosotros nos concentramos en este punto que acabo de mencionar, que nosotros en teoría no dominamos o debemos dominar índices globales, ¿cómo nos los presenta el Humphrey? Aquí tenemos que meterle un poco de ciencia, ¿no? Porque viene un signo porcentual al costado que nos dice que ya eso salió fuera del límite normal y tenemos que interpretar el efecto medio, la desviación patrón, todo, cómo está. Pero en el Octopus, dependiendo del equipo que se tenga, los índices globales vienen ya con un rango de normalidades, de tal a tal, o sea, por ejemplo, el efecto medio de -2 a +6 o de -2 a +4, dependiendo del equipo, ¿no? La varianza de pérdida de 0 más 4, la fluctuación a corto plazo de 0, en fin, de 0 a +6, perdón, y la fluctuación a corto plazo de 0 más 4. Y así, si uno tiene los conceptos claros de, ya, ok, este es mi perímetro Octopus, este modelo, ya. Los índices globales, ¿cuáles son? En el Octopus se los va a dar de un rango mínimo a máximo. Ustedes pueden decir de tal a tal número es normal. Y lo que sale de eso ya es anormal. Entonces, es mucho más fácil en un Octopus, teniendo este rango, saber cuándo un índice global es normal o cuándo es patológico. Algunas personas que yo he conversado, cuando llegan a entender eso, inclusive pueden decir, pucha, qué más fácil interpretar un Octopus porque se lo están dando
una gran parte de la interpretación ya se la están dando definida, establecida, ¿no? Eso es algo que también habría que mirar bonito. Pero lo interesante, lo bonito es que nosotros como médicos podemos hacer una discriminación de la información que nos trae. Y sabiendo, como mencioné antes, sabiendo manejar un carro, podemos manejar cualquier carro. Ese es el concepto que tiene que quedar claro. No, es una pregunta, Jorge. ¿Algún caso específico o alguna perla respecto a que, por ejemplo, qué tipo, si es que alguno de los equipos en algún caso clínico en particular podría dar más información que el otro? No sé si me entiendes la pregunta. O sea, si tuviera un tipo de paciente X, ¿cuál tú dirías, por ejemplo, no, este paciente tiene que hacerse con la información de este campímetro porque me va a dar la información que no tiene el otro? ¿O me va a ser más preciso? ¿En qué tipo de paciente, por ejemplo? ¿O qué tipo de diagnóstico se ayudaría más? La verdad sí que uno tenga superioridad sobre el otro en determinada patología en particular, no tengo referencias al respecto, doctor, ¿verdad? Yo los considero en realidad que los dos servirían para todo. De que así como usted me menciona, sí entiendo la pregunta, ¿no? Si alguna patología en particular prefiero uno o el otro. La verdad es que yo creo que no sé a ver qué opina el doctor Avilés o el doctor Cauti. Jorge, hablaste hace un rato en el que había mayor puntos evaluables a nivel macular. Quizás Claro, por allí podríamos pensar para descartar patología macular, las interconsultas de reuma, que quieren ver lesiones maculares. Quizás por allí podríamos pensar, pero en líneas generales no hay algo, digamos, establecido, ¿no? Que para tal cosa. Neurológicos, ambos tienen programas neurológicos. Maculares, ambos tienen programas maculares. Glaucoma, ambos tienen para glaucoma. Desde mi campo para glaucoma, curva de Bebe. O sea, tú lo has presentado bastante bonito comparando cada utilidad de uno y otro. Yo no tengo en mente algo definido. Lo único que me queda la duda es evaluar los puntos a nivel maculares entre uno y otro. Y quizás por ahí podríamos encontrar alguna diferencia, pero groseramente no encuentro una respuesta concreta como para poder darle al doctor Conde. Yo me aventuraría a decir que no hay algo que pueda ser preferente uno para otro. No sé si Armando tenga alguna opinión contraria. Armandito se fue a hacer el desayuno. Y mientras el doctor Cauti nos responde, yo quiero contarles que en lo que había leído de microperímetro, que es lo último que está saliendo y que nos apoya en ambliopía, la microperimetría sí es más recomendable para alteraciones maculares, como la degeneración macular relacionada a la edad, por lo que estudia más la sensibilidad macular. Es igual que en la miopía, etcétera, etcétera. El microperímetro, ¿no? Este nuevo aparato, es el que da mayor sensibilidad a nivel de la mácula. Eso es lo que quería comentarles, ¿no? Supongo que mucho más que como bien dicen ustedes, el Hamlet con el Octopus, ¿no? Eso es. Gracias por la respuesta. Muchas gracias, Jorge y Gustavo. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios respecto al tema, yo creo que ya podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. Nuevamente, felicitaciones, doctor Kobayashi, por su brillante exposición y muchas gracias a todos por sus comentarios y su presencia. Muchas gracias, Jorge. Excelente exposición. Gracias, doctor. Felicitaciones. Saludos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias a todos, Jorge. Excelente. Fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.
Felicitaciones, Jorge. Gracias a todos. Buenos días. Doctora, hasta luego. Buen día. Adiós.